la primera vez que yo salí y escuché el aplauso con la risa, el impacto fue muy grande y no hubo ningún aplauso posterior que superara esa experiencia, porque la risa viene de un lugar muy auténtico. Creo que estamos listos. Todo listo. Pareciera ser así. Adrián, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú vos? Bien, bien, aquí, contento. Otro episodio más de Chiste Interno. Otro episodio más. Estamos aquí con el gran César Muñoz. Gracias por lo de gran. Bueno, eso es, lo digo casi genérico a quien venga. Yo me tomo los genéricos, bueno, yo me los tomo muy a pecho. Pero es verdad, o sea, eres una gran persona y alguien con la que tenía muchas ganas de hablar. Bienvenido a Chiste Interno. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Osvaldo. Chévere, súper, man. Todo fino. Súper, sí. Finalmente lo logramos. Sí, Sí, lo sí. logramos. O sea, Sí. teníamos rato ahí, Ajá, pero sé tratando. que estás ocupado. ¿Qué está pasando en tu vida que te has tan atareado? Bueno, es que soy freelance. Ok. Y un freelance, si no está atareado, no sabe ser freelance. Y en este país, más es como que... Totalmente. O sea, no aquí, sé. aquí el peor indicio de cómo te va es, no, aquí tranquilo en la casa echado. Bueno, Sí. son dos cosas. Ujú. O te va muy mal o te va increíblemente bien. Sí, exactamente. Pero estar echado es un Hay un grupo de lujo. gente que invertí en un cripto, una vaina así toda loca y está echado, pero ese echado es por como 3 meses hasta que colapsa el cripto, entonces... Por cierto, y esto es un buen momento para promocionarme. Si alguien está interesado, ustedes dos, cualquiera que esté viendo esto, en perder dinero Ujú. con cripto, me puede llamar. Claro. Yo les voy a explicar exactamente todo lo que mi intuición dice y les garantizo que pueden perder hasta todo lo que inviertan. Yo tengo un pana, Raúl Stoll, un pana aquí que compartimos Adrián y yo, que está como todavía pegado en el Bitcoin y vaina, y el chalequeo es infinito. Pero bueno, entonces son como picos. Llega una semana y dice, viste, yo te dije. Y Ese que es como el- perfecto. ese es como el meme. Hablamos en 3 días. Are you winning, son? Hablamos en Yo una llorando. hora. Hablamos en una hora. Sí. Pero bueno, ya seguro estoy garantizado a ver cripto, gente en los comentarios Bro, es que criticando. tú no Sí. entiendes. Y tratando de explicarnos lo ignorante que somos al Sí, tema, que lo admito. No, yo soy ignorante y no quiero saber más. El tema de los comentarios es insólito. Me encantan los posts que ponen, esto es un vaso de agua, go. Y la gente, no, eso es un vaso con agua. Sí. No, eso realmente es un vaso de agua. ¿Cómo se te ocurre el agua si eso no está Sí. puro, eso no es agua de verdad? Sí. Chamo, los comentarios es... Nosotros los disfrutamos. Nosotros tenemos un grupo llamado La Policía de la Comedia. Es la Ajá. gente que nos dice a nosotros que es comedia y que no es comedia. Ah, bueno. Entonces son personas muy importantes, y obviamente muy conocedoras del tema de comedia. Pero bueno, volvamos a enderezar esta conversación. ¿Cómo está tu vida? ¿Qué estás haciendo? ¿Y en qué estás haciendo tú ahorita este año? Y buena pregunta, porque eso me pone a mí a reconsiderar mi actividad y darme cuenta qué es lo que estoy haciendo, porque uno va corriendo tan rápido que de pronto ya se te olvida incluso qué es lo que estás haciendo. Ujú. Varias cosas. Uno, yo tengo tiempo trabajando con los Music Awards que hace Univision en la parte de los guiones, que son 4, Premio Juventud, Premio Lo Nuestro, Latin American Music Awards y los Latin Grammys. Eso es como los polls lo llaman en la corporación. Eso es como una de mis actividades. La otra es la cata musical, el canal de YouTube, que ha tenido menos actividad de la que yo quisiera últimamente, pero ya vas a ver por qué, porque hay varias cosas que he estado haciendo. La cata musical para mí es como el epicentro, lo que me motiva, lo que me provoca y que ha generado una cantidad de cosas increíbles. Porque Es el epicentro. Sí, porque es un canal donde yo hablo de lo que a mí me da la gana sobre música, que es algo de lo que me encanta hablar, algo que me encanta compartir y nace de la forma en como yo consumo música y lo que a mí me mueve, y como la música tiene muchas lecturas y tienes muchas propuestas, yo lo que hago es invitar a las personas a ver qué les parece esta forma en que yo la escucho y yo la aprecio. Y yo nunca me imaginé que esto iba a tener la resonancia que ha tenido. Es increíble. Sí, ¿Cuántos suscriptores tiene el canal? Es una monstruosidad. bueno, no es una monstruosidad, pero sí es bastante. Tiene como 600 y pico mil de suscriptores. No, Ok. No, es que- modestamente aquí. Está bien. No, pero hay que entender lo que se llama la monstruosidad. Hay gente que Hay tiene, relativa. hay gente que tiene de 10 millones de suscriptores. Claro. Yo respeto esos logros también. Pero yo no menosprecio. Me parece que es un número importante de gente que ha dicho me gusta de lo que habla este canal.
Pero bueno, vivir solo de YouTube no es tan fácil. Obvio. Y entonces empecé a desarrollar otras cosas que son las catas musicales en vivo. Son como unas conferencias muy amenas, muy en la línea de los videos que yo hago, donde hay música en vivo, donde hay material audiovisual, donde yo hablo. Y entonces he desarrollado varias, uno sobre la historia de la Navidad, la historia de la música en español en el mundo, la historia de los Beatles, y ahora estoy haciendo una sobre la música venezolana. Entonces tengo esa actividad. Ahorita en este momento estoy presentando la música venezolana aquí en Miami, y hay varias fechas por ahí en Houston, otras en Panamá, no, de memoria si no recuerdo. Entonces tengo todo esto pasando, seguimos hablando de las cosas que estoy haciendo, sí. Y además monté una plataforma educativa con un curso ahora que se llama Aprende a cantar desde cero, que son para personas aficionadas al canto. O sea, no es que yo quiero ser cantante profesional, sino que quiero saber cómo se maneja la voz, qué es lo que puedo hacer yo para cantar bien en mi karaoke. Perfecto. O si eres cantante, el problema es que la voz es un instrumento que no se ve, y hay mucho pirata que te empieza a decir cosas que son falsas, de si tú haces esto, entonces la voz te vas a cantar como no sé qué quién. Entonces ahí están todos los fundamentos para que las personas realmente tengan el conocimiento y el criterio para decidir si alguien funciona o no como coach de canto. Y bueno, hay unos ejercicios y tal. Entonces, esa plataforma se lanzó en diciembre. Está funcionando también. Y además, porque hay más, se me ocurrió hacer un disco. Wow. Nice. Y eso en este momento se está peleando por el epicentro. Porque es un tema importante. Yo hice un disco hace 20 años con canciones mías, y empecé a resolver la vida y empecé a trabajar en producción musical, y empecé a hacer música para comerciales y para lo que pidieran, y que bueno, que ahí trabajamos juntos en varios proyectos, en muchos proyectos realmente. Y de pronto se me olvidó que yo soy músico creativo y que hago cosas que me gusta escribir canciones. Y entonces, gracias a Juan Carlos Pérez Soto, el cantautor venezolano, productor también, que insistió durante 2 años, empecé a escribir. Y al principio no me gustaba absolutamente nada de lo que yo hacía, porque sentía que eran temas muy impersonales. Tan acostumbrado a hacer música por encargo. Dice, hazme un tema sobre una luna que rebota. Y yo voy ahí, rebota la luna, una y la una y tal, ¿cómo lo quieres? Y entonces merengue, tal. Entonces esto se convirtió en algo tan impersonal que me costaba confesar y decir cosas que a mí realmente... Sí, exacto. Ser sincero, auténtico. Y eso no lo tocaba por ningún lugar, hasta que poco a poco sentí, ok, aquí sí salió algo, aquí sí salió algo. Entonces, de los temas que hice se eligieron 6 y se han producido, pero con todo el cariño del mundo. Estamos ya terminando la parte de mezcla, se masteriza en la semana que viene, y a finales estamos en mayo, el 31 de mayo sale ya en las plataformas. Qué fino. Felicitaciones. Te felicito. Sí. Cuéntame, ¿y esa producción fue como, me imagino, en distintos lugares, o lo produciste todo en un estudio? ¿Cómo fue eso? Bueno, los músicos, muchos tienen su estudio. Exacto. Entonces uno va al estudio del percusionista. O sea, por ejemplo, grabé con Richard Bravo, se llama el percusionista, está en su casa. Él es ingeniero, además, es graduado de ingeniero. Pero por otro lado es un percusionista increíble. Y él además tiene un garaje lleno de instrumentos de percusión que están organizados por la frecuencia. Entonces va de frecuencias bajas a frecuencias altas. Y dependiendo de lo que él va grabando, no vamos a meter acá algo más frecuencia media, y se va a esa sección y agarra allí los instrumentos. Entonces tiene eso y tiene su estudio. Entonces ahí grabamos una de las guitarras que la hizo Camilo Velandia, un colombiano que también es un musicazo. Tiene una casa que tiene más guitarras que Guitar Center, y no estoy exagerando. Te creo. O sea, es absurda la cantidad de guitarras. Entonces, por ejemplo, había un tema que queríamos hacerle, tener un sonido como el tema Oh Darling de Abbey Road de los Beatles. El chac que hacen la guitarra. Entonces él la pone chac, y él dice, esa guitarra es tal, del año tal, y ok, entonces va y la busca, la agarra, la tiene, y después dice, y ese reverb es de esto hecho con este pedal, y entonces tiene una parte de pedales análogos, y después tiene otra parte donde controla lo que son los pedales digitales, porque están con los plugins en la computadora. Puros juguetes. Sí, yo le preguntaba que cuánto cobra él para uno ir a jugar a su estudio un día. Entonces, bueno, eso se grabó allí. Después otra cosa se grabaron
grabaron en las baterías que le hizo Adolfo Herrera en el estudio de Pete Wallace, que también tocó Pete Wallace los pianos. Wow. Pete Wallace tiene un órgano Hammond que lo restauró él mismo con la corneta y el Leslie y todas las cosas, o sea, como tú dices, los juguetes de la época, y bueno, se grabó con Qué todos belleza. los juguetes. Qué Bueno, te sabroso. felicito, qué fino eso. Ahí justamente que creo que ya queda claro con esta introducción que tú te defines, estaba viendo tu biografía como músico, escritor y divulgador musical. Sí, Eso, ¿sabes? Esa es tu esencia y de ahí parte todo, de ser un músico. Y todo lo demás que has Totalmente. hecho en tu vida es consecuencia es de eso. consecuencia de eso. Sí. Ahora, de chamo, ese era tu plan. ¿Cómo llega el tema de ser músico en tu vida y cómo caes? Porque ahorita hablaremos ya de la carrera de músico como Ujú. tal, que me parece fascinante, pero ¿cómo llegas a querer ser eso? ¿Es algo de familia? ¿Está alrededor de ti? No, fíjate que no es de familia, porque en casa no había músicos, sino que a mí me llamaba Tú mucho. fuiste el primer músico de tu familia. Sí, cuando yo recuerdo que estaba yo niño y estaba viendo un programa infantil y había un tema musical que pusieron, no sé qué programa era, pero era un tema como vaquero. Y a mí me llamaba la atención la melodía. Entonces yo agarraba, pero estoy hablando de 4 o 5 años, yo agarraba un papel y trataba de anotar. Yo me inventaba como unas cosas para tratar de recordar la melodía que acababa de escuchar. O sea, ganas de escribir música, Wow. de poder apuntarlo. O sea, era la necesidad. Lo que hice, por supuesto, no funcionó, palitos, qué sé yo. Claro, claro. Pero estaba la curiosidad La ahí. curiosidad. Y después sí, una vecina tocaba 4 y me enseñó unos acordes, y después me metieron en clases de piano, y después en clases de guitarra, clases en una escuelita de música, y después clases particulares. Y ahí fui, tú sabes, dándole como Sí. descubriendo. Hay un tema como medio subjetivo, pero creo que es totalmente real. Dime tú si es verdad o mentira, pero es ese tema del oído musical, de que hay gente que lo tiene y gente que no. Mira, ¿Tú sentías que eras como... sí, yo sentía que yo tenía un oído musical decente. Hay gente que tiene un oído musical extraordinario desde niños, pero eso también... Es difícil dar la respuesta precisa, pero la gente que yo conozco que tienen oído musical extraordinario también tienen una explicación extraordinaria. Por ejemplo, tiene un oído increíble, pero resulta que cuando era niñito en su casa ensayaba una coral, o siempre lo pusieron a tocar violín, o sea, es difícil conseguir a alguien que tenga un muy buen oído y que no consigas una influencia externa? Una explicación. Sí, Claro. una persona que tiene un oído y él nunca cantó, él nunca le interesó la música, pero tiene un oídazo. Sí. Eso es muy, muy difícil, como también es común que las personas que crecen en comunidades donde la música es parte de la cultura general, todos tienen oído musical, Claro, sí. porque lo Claro. cultivaron de alguna forma. Ahora, también he visto casos de gente que nace en esos contextos y no lo tiene. O sea, Es correcto. como que simplemente es como que no tienes la voz, no tienes la... A mí me ha pasado, yo tengo un primo, Eduardo, que yo me acuerdo que yo quería ser guitarrista de chamo y no me salía. De repente el que no quería hacer eso agarraba la guitarra y sonaba que sí Los Ángeles. Y yo dije, ¿pero qué es esta vaina? ¿Qué es esta vaina? Y ahí como que me di cuenta y que sí, o sea, obviamente eso no quiere decir que Ojo, no puedas pero llegar a eso. Te digo algo, él tras cámaras pasó un rato practicando esa vaina, Sí. porque eso de agarrar una guitarra y que te suene Ángeles No, así de sin la nada. duda, pero sentías que tenía como un Pero ángel, sí, una sí, vaina. No, pero sí, obviamente. Sí. Pero, o sea, una vez dicho lo que dije, también eso es, pero no solamente la música, en todo. Hay personas que tienen una facilidad particular para un deporte, para el ajedrez, son las inclinaciones naturales de la persona. O sea, eso es innegable. Sí. Sí, sí. Ahora, empiezas a tocar 4, pero llegó un momento en tu vida donde, ok, esta va a ser mi carrera y viene esta etapa en tu vida de Berklee. Quiero que me eches ese cuento. Primero, ¿cómo llegas a Berklee? Que a los que no saben es como una escuela de música legendaria aquí en Estados Unidos. Y bueno, ya después te haré otras preguntas sobre la experiencia en Berklee, pero me interesa saber cómo un chamo en Venezuela decide que ese es el plan de su vida. ¿Y cuál fue tu major en Berkeley? Estudié, o sea, hice varias cosas. Yo salí con, el título no dice nada, el título dice Bachelor in Music. Ok. Yo hice mucho en lo que es la parte del canto, voice performance, y realmente es porque yo no soy un cantante innato. Y querías mejorarlo. Claro, yo decía, si hay algo en lo que yo necesito ayuda, es que me ayuden a entender cómo cantar.
Pero, a ver, primero voy a responder la pregunta de cómo llego yo. ¿Cómo llegas a eso? Yo estudiaba en una escuela que se llama la Ars Nova en Caracas, y la directora y uno de los profesores habían estudiado en Berkeley. Y el sistema que nosotros veíamos, las guías y todo, venía de Berkeley. Entonces, por supuesto, nosotros teníamos a Berkeley como la matriz de La todo lo que referencia. estábamos aprendiendo, sí. Y a mí me salió mi primer trabajo haciendo arreglos vocales para una agrupación músico-teatral. Entonces yo hice los arreglos y me acuerdo que eso fue en el año, puede ser 89, 90, algo así. Entonces me gané $700. Y era la vez que yo había hecho más dinero en mi vida. Y con ese dinero yo decidí viajar a Boston. Me quedé en casa de un amigo para conocer Berkeley. Y la trama de ese viaje era ir a admisiones y meter todos los recaudos solamente para ver qué se sentía aspirar a entrar a Berkeley. Pero eso no era un plan real. Viajé, conocí la escuela, metí los papeles y fue como que el 20 de diciembre me aceptaron. Entonces, ¿yo qué hago? Feliz Navidad. ¿Qué hago ahora con que me aceptaron? Y en casa a mí me habían regalado un carro y mi padre me dice, bueno, si quieres, vendemos tu carro y con eso te puedes ir a vivir un semestre. Y por lo menos vive la experiencia de estar un semestre en Berkeley. Y yo digo, o sea, ni lo pensé. Claro. Vendamos y bueno, cuando regreses no tienes carro. Yo, pues no importa, caminaré, pero caminaré con una experiencia que me va a durar el resto de la vida. Sí. Me voy a Berkeley, estudio ese semestre, mi familia decide ayudarme para que haga un segundo semestre y por lo menos ya completo un año. Y en ese periodo, Berkeley me da una beca. Me da media beca y me inserto en el programa de trabajo de estudiantes. Entonces conseguí un trabajo en la cafetería, después en una oficina y eventualmente en la biblioteca, que es donde quedé trabajando por todo el tiempo que estuve estudiando allá. Qué buena historia, porque además te deja claro que a veces las cosas no suceden, el plan no está, aquí tienes la A y allá está la Z, No. sino tienes que ir, mira, déjame ir a B, y ver Exactamente. en B si veo a C, y ahí voy. Y se te Exactamente. van abriendo las puertas, pero tienes que estar como que yendo a estos lugares para que las oportunidades te aparezcan. Es correcto. Sí. No había manera de Exacto. saber. No había manera. Entonces tú, literalmente, déjame solo, cuéntame esa experiencia de ir a Berkeley antes de que te aceptaran ni nada, de ver el lugar que te habían vendido como el lugar más increíble, la meca de la música. Bueno, tú sabes que cuando la forma de percibir las cosas es una mezcla entre lo Sí. que estás viendo y lo que tú te Aspiras, imaginas sí. y o sea, digamos, el color del cristal con que tú ves el mundo y tus cosas. Y por supuesto yo tenía a Berkeley súper idealizado. Ojo, es una de las experiencias donde esa idealización lo que hizo fue solidificarse. O sea, ya no es idealizado, ya yo sé con propiedad que sí, es una Te tremenda confirmas. escuela, sí. Claro, no es una fábrica de milagros. No es que la Claro. gente entre a Berkeley y ya se convierte en un gran músico. Tampoco es así. Pero es de verdad un lugar donde están todas las grandes oportunidades para aprender. De hecho, el problema de Berkeley es que puedes aprender de más y eso a veces juega en tu contra. Sí. Pero cuando yo llegué yo estaba deslumbrado. Además la ciudad, Boston es una ciudad preciosa y entonces de ir viendo la arquitectura, los edificios, ir caminando por la calle y ver que lo que me pasan por los lados son puros músicos, contrabajistas, gente cargando las guitarras. Yo estaba alucinado. Claro. Y además es una escuela donde todo el tiempo hay conciertos. Entonces, cuando yo iba subiendo a la oficina de admisiones, en ese edificio de abajo habían 2 conciertos simultáneos de estudiantes y tú entrabas y cada uno era mejor que el otro. Wow. Entonces, y esa es otra de las grandes cosas de estar en un lugar como Berkeley, que es que recibes el impacto constante de gente que está trabajando y haciendo proyectos y tocando increíble. Entonces, yo salí ahí en éxtasis. Sí, no te queda otra que inspirarte. Claro, Sí, yo claro. estaba, no puedo creer. Y ojo, hay otra cosa que hoy día no tiene el mismo valor, pero cuando yo digo que trabajé en la biblioteca, es que yo estaba, es como estar dentro de Internet, Exacto. porque en aquella época no existía Internet. Y ahí yo tenía absolutamente el disco que yo quisiera, el libro que yo quisiera, que eso en mi época no existía. Claro, Yo estudiaba... no había iPods, no había Spotify. En mi época yo estudiaba con un cassette que era grabado de otro cassette, de otro cassette, de otro cassette, con el solo de saxofón de Charlie Parker que se escuchaba, ¿sabes? Más o menos, y uno con eso era que estudiaba. Y cuando llegaba a tus manos, eso era un gran tesoro. Hoy tú tipeas y consigues absolutamente todo lo que tú quieras. Pero el haber conocido una biblioteca,
o con un media center, con toda esta información, solamente eso ya valía toda la experiencia. No, y del tema probablemente la mejor que había en el mundo en ese momento. Sí, en su discutible, pues. especialidad, claro. Exacto. En su especialidad, por supuesto. Claro, qué recho. Y ahora, ¿qué recuerdas así de la experiencia de estar ahí, estudiar? ¿Qué personas famosas o importantes para ti conociste? ¿Qué hubo ahí que valga la pena destacar? Mira, yo tuve la suerte, además de que yo cuando estudiaba en Las Nova hice un grupo de amigos que todos terminamos en Berkeley. Yo fui el primero que brincó para allá y después unos fueron consiguiendo becas, ayudas, como fuese, y éramos un grupo de amigos que veníamos desde Venezuela queriendo ser músicos. Estos amigos son mi primera gran inspiración, porque había un verdadero amor por aprender música y por ser buenos músicos. Y teníamos la suficiente dosis de irresponsabilidad para no plantearnos qué íbamos a hacer con eso el resto de nuestras vidas. Porque si no los planteábamos, dejábamos de estudiar. Entras en pánico. Claro. Entonces, y era una comunidad muy fuerte donde lo que hacíamos era mostrarnos lo que habíamos estudiado, el proyecto que acabábamos de escribir, y creo que éramos el uno al otro una fuente de inspiración muy importante. Ahora, de la gente que estaba en la escuela, hay muchos que hoy día son músicos importantes. Abe Laboriel estudiaba al mismo tiempo que yo, no era mi amigo, pero yo iba y veía sus conciertos. El hijo de Abraham Laboriel es hoy día el baterista de Paul McCartney y está de gira con ellos. Yo toqué mucho con Antonio Sánchez, que es un baterista mexicano que terminó tocando la banda de Pat Metheny y hoy día ya él es una institución con su propio nombre. No hay que decir que él toca con alguien más, pues es uno de los bateristas de jazz y fusión más importantes del momento, de las referencias más conocidas. Es difícil también decir esto de la importancia, porque la importancia depende de lo que para cada quien. Sí, por eso pregunto para ti. Sí. Cosas que significaban para ti. Claro, trabajé también mucho con Ezequiel Alara, Cheche Alara, que hoy día él es él es productor y pianista de cualquier cantidad de proyectos importantes, más que tiene una mezcla. O sea, él ha tocado desde Barbra Streisand hasta Cristina Aguilera, y hoy produce, es que se me va ahorita, Camila Cabello, produjo creo que el último disco de ella, y un montón de gente. Pero todavía, aún con todo el currículum, lo que yo conocí, por ejemplo, de él como músico, como estudiante, es mucho más grande. O sea, creo que yo veo una profundidad musical en él que no necesariamente se evidencia en los proyectos que hace, que están al servicio de la línea editorial de cada uno de estos artistas. Pero bueno, son como dos de los nombres más que hoy día en la industria son referencias importantes. Pero, por ejemplo, trabajé con Anat Cohen, que es una saxofonista y clarinetista del otro mundo en el jazz. Ella hoy tiene una carrera también muy sólida, pero bueno, por ejemplo, el caso de Antonio Sánchez, es haberlo visto siendo un buen baterista y verlo convertirse en un baterista extraordinario, porque todas las mañanas estaba metido en un cubículo estudiando por horas. Claro. Cuando tú pasan 3 meses, y yo no puedo creer que Antonio sea mejor baterista que hace 3 meses. Eso te obliga a ti, te inspira a hacer cosas. O escuchar los solos de Nat Cohen, que agarraba ese clarinete y decía, parecía que el instrumento estaba hablando con una libertad y con una musicalidad tan grande, que decía, no me queda otra sino que ser mejor músico. Entonces, esa referencia es importante porque te sube la barra. Claro. Entonces, así como ellos, hay muchísimos y compañeros que estudiaban conmigo cantos y que tenían habilidades, unos que eran tremendos arreglistas, otros que eran cantantes de sesión impresionantes que leían a primera vista todo. Y el problema es cuando tú te quieres parecer a otros o quieres tener todas las habilidades que tienen todos los que tú admiras, cosa que es sencillamente imposible. Claro. Pero la escuela te empieza a poner un poco ese estigma en las clases. Uno tiene unos números de rating que ya no me acuerdo si eran del 1 al 9. Entonces tú eres un 2, 5, 4, 3. Uno era tu interpretación rítmica, tu capacidad de improvisación, tu nivel de lectura y tu habilidad técnica, si mal no recuerdo. Wow. Entonces tú estabas etiquetado y esa etiqueta es peligrosa. Claro. Porque entonces decía, cónchale, estoy muy bajo en improvisación, entonces tengo que estudiar más. No, de repente a ti no te interesa improvisar, de repente el fuerte tuyo no es esto otro. Entonces, bueno, esa es como la parte no tan ideal de estar en una escuela tan buena, con lo que hay que tener bastante cuidado. Pero gente que te inspira, montón. Claro. Entonces, ahora viene esta parte de
haces toda tu carrera en Berkeley y regresas a Venezuela. Ese fue el plan, ¿no? Regresaste. No era el plan. O sea, a ver, no había plan. Yo no sabía qué iba a hacer. O sea, yo no sabía qué iba a hacer con un título universitario. Yo me gradué, yo hice el diplomado primero. La diferencia del diplomado y la licenciatura es que en la licenciatura tienes que ver las materias de educación general, General Education, creo que se llama, que son historia, literatura, materias que no son de tocar, de hacer música. Cuando yo termino el diplomado, yo digo, no vale, ya estoy aquí, déjame hacer de una vez la licenciatura. Entonces hice un año más solamente estudiando estas materias teóricas que me gustaron un montón, me gustaron muchísimo. Casi que fue uno de los años que más disfruté. Y yo tenía mi trabajo como estudiante en la biblioteca. Cuando termino la escuela, el director de la biblioteca me ofrece el trabajo de su asistente. Y yo lo acepto porque te dan un año de practical training que te puedes quedar trabajando en los Estados Unidos durante un año. Yo tomo el trabajo y ahí me acuerdo que el abogado me dijo, mira, si te quedas con el trabajo, te puedo hacer el trámite para el green card, etcétera, etcétera. Me quedé como que otro año y después yo dije, yo estudié música, hice todo esto y la biblioteca está muy bien, pero si lo hago y empiezo a hacer mi vida, probablemente pasen 20 años y sigo como bibliotecario. Y entonces yo digo, pero si renuncio a la biblioteca, por el estatus que tenía ya en ese momento, tenía que volver a Venezuela. Y yo dije, ¿sabes qué? Vamos. Además, yo tenía un proyecto de música venezolana. Yo hice mucha música venezolana con no venezolanos. ¿Y esto qué es? ¿Los 90? Estos sí, finales de los 90. Yo tenía, por ejemplo, yo toqué con un baterista que no tengo idea qué será de la vida, que se llama Marko Djordjevic, que tocaba con el redoblante, un hi-hat y el bombo, más nada. Y los drumsticks, las baquetas, eran como de... tocó un poquito más suaves, que son como puros palitos de bambú. Y lo que hacía con eso era impresionante. Entonces yo lo ponía a estudiar la música del de Maro Romero, los patrones del joropo, de la gaita, pero yo decía, no quiero que sea fiel a esto como sino que lo interprete. Y con Chris, que era un contrabajista de Suiza también, ya había un saxofonista norteamericano. Yo estaba haciendo todas estas fusiones de música venezolana con la influencia de otras partes. Yo dije, mira, si yo me llevo este proyecto, ahora al revés, que tenga esta carga de world music y de jazz, pero seguir haciendo música venezolana con venezolanos, entonces yo me puedo llevar ese proyecto para Venezuela. Claro. Entonces renuncio a la biblioteca y vuelvo a Venezuela y armo un proyecto musical con esto que venía haciendo. ¿Y cómo fue ese contacto con la realidad ahora voy a aplicar mi carrera? Volvió a Venezuela y ¿cómo fue esa experiencia? Mira, fue raro volver al país porque ya uno se empieza a transculturizar. Eso hoy día es algo que muchísima gente conoce, que muchísima gente sabe porque en aquel entonces no emigrábamos como emigramos hoy día. Pero era muy raro tener ciertos estándares de procedimientos y de trabajo y de aspiraciones y llegar a un lugar que era tan complicado hacer cosas por la burocracia y por la ineficiencia, pero al mismo tiempo era conseguirte con otro tipo de talento, de talento con un compromiso emocional que no conseguía en la escuela. Además que veníamos de una academia donde todo tiene, aunque sea un dejo de tarea. Y aquí ya era más de verdad. Entonces nos juntamos y empezamos a ensayar. Estaba Adolfo Herrera, con quien sigo trabajando. Un baterista increíble. Y Rafael Gómez, que él tenía una banda que era La Lapa Mariposa. Memo, que era el pianista. Oscar Fanegas, un bajista increíble también, que ahorita está en Barcelona. Y bueno, ahí estuvimos trabajando, armamos la banda, hicimos conciertos en Corbanca, hicimos conciertos en Centro de la Estancia, hicimos unos conciertos en Maracay, pero no producimos un solo bolívar o un solo dólar. Es que por eso digo, sobre todo en todas las industrias, pero en la música a veces esa realidad de claro, entonces déjame aplicar esto. Es lo que decías antes de no cometiste el error de pensar el destino que te iba a llevar a estudiar la carrera que estabas amando. Ajá, sí. Entonces, bueno, llegó la realidad y ahora hay que inventar y darle la vuelta. Exactamente. Entonces ahí que empecé con la banda, que me encantaba. Grabamos, me acuerdo, un demo o un EP, no sé, de 4 canciones. Y yo dije, mira, esto está, ahorita está difícil para
facturar. Sí, para vivir. Claro, entonces agarré y empecé a ofrecer servicios de música para comerciales. Claro. Y yo realmente no sabía mucho de ese rubro. No manejaba, o sea, siempre manejé los secuenciadores en la computadora porque para estudiar, para transcribir, para hacer cosas, pero hacer producciones no era lo que yo venía haciendo. Claro. Yo venía, más yo todavía en ese momento yo trabajaba a mano. O sea, yo escribía para un quinteto, yo tenía mi hoja de score completa y a lápiz iba escribiendo lo que hacía la batería, lo que hacía el otro. Sí. Entonces empecé a migrar a la computadora y empecé a hacer música para eso y me quedé haciendo eso, yo no sé, por 15 años, algo así. Claro, porque también te das... eso ha cambiado un poco, pero en esa época definitivamente cuando nadie quería hacer música comercial hasta que veías cuánto pagaban y era que, ok, esto puede ayudarme a financiar mi estudio, financiar mi vida y de repente a tener mi banda y hacer mis cosas. Claro, sí. Pero el sueño de la banda y de hacer música... bueno, yo en ese momento hice un disco que se titula Dentro del Papel, que no, o sea, si quieren escucharlo, no está en ninguna de las plataformas. Voy a hacer una reedición y lo voy a montar, pero creo que ahorita con la tecnología se le puede mejorar un poquito la calidad de grabación, el producto final, pues. Hice ese disco y entonces uno de los temas quedó clasificado para competir en Viña del Mar, en la competencia de música folclórica, y viajamos para Viña del Mar. El Pollo viajó en el 4 y cantando en esa época, y un grupo de cantantes, Benjamín Brea, un clarinetista y saxofonista increíble, que él murió ya hace algunos años. Entonces, bueno, fuimos a Viña del Mar, hice gira de medios, y entonces, ¿sabes? Salimos en Sábado Sensacional con el tema, y todo esto, pero, ¿sabes? No, de ahí no pasaba nada más. Ahí también había mucha ingenuidad de mi parte, pensar que en un primer intento iban a pasar muchas cosas, ¿no? O sea, eso es el primer paso, y lo normal es que no pase mucho. Uno de repente tiene, no, cuando la gente escucha estas canciones va a empezar a pegar brincos, y entonces todo va a funcionar y va a ser bello. Y no es así. Entonces termina el disco, después de este es como el segundo intento de proyecto personal, y después me quedé haciendo música para tele, para cine, para documentales. Exacto. Que de eso quiero hablar, pero obviamente, y esto es importante aclarar, este podcast es de comedia. Entonces estoy seguro que habrá vamos un minuto para que se rían. Exacto. No para reírse, sino hablar de comedia, ¿no? Okay. Entonces, hablar sobre comedia. Mucha gente está ahorita viendo esto y dirá, bueno, ya va, pero ¿qué? Entonces no tienen idea del aporte que tú le has hecho a la comedia musical venezolana. Entonces la pregunta ya llegaremos a esas conversaciones, pero ¿cómo entra la comedia como recurso en tu vida para hacer cosas? ¿Es los comerciales de televisión? No. Tenemos que retroceder. Vamos para atrás. Ok, año 1987. Ok. Me estoy graduando yo del colegio y consigo un trabajo cantando en una agrupación de teatro musical humorística que se llamaba La Alpargata Cantorum. Claro. Y entonces yo tenía 16 años, yo me gradué joven y tenía un permiso de mi mamá para poder hacer las presentaciones. Y recuerdo la primera vez que yo salí a escena en Estudio Mata de Coco, una función para las alpargaitas, que eran las funciones de diciembre. Mata de Coco era una sala donde cabían 1.200 personas. Clásico, y la alpargata llenaba a Estudio Mata de Coco muchas veces. Hacíamos temporada de 7, 8 presentaciones, full 1.200 personas cada presentación. La primera vez que yo salí y escuché el aplauso con la risa, el impacto fue muy grande y no hubo ningún aplauso posterior que superara esa experiencia, porque la risa viene de un lugar muy auténtico. La risa es algo que no miente. Entonces yo siempre explico como que tú puedes aplaudir por decencia. Sí, el aplauso es protocolar. Es correcto. Sí. Entonces tú puedes aplaudir porque corresponde, porque ahorita hay que aplaudir, incluso puedes aplaudir por lástima, ¿sabes? O sea, es verdad. Bueno, entonces tú aplaudes una forma de darle algo de ánimo a la persona que acaba de hacer algo terrible. Pero a un comediante, tú nunca te vas a reír por lástima. Sí. Lo que vas a escuchar es un silencio, o sea, lo más decente que vas a escuchar es un silencio absoluto. Sí. Y bueno, y de ahí, por supuesto, la gente te puede pitar, que también se da, si te pasas de la raya, porque el que no está arriesgando con la comedia no está haciendo comedia. Y tienes que arriesgarte a no gustar, a caer mal, a romper ciertos límites. Entonces,
yo experimenté eso en ese periodo y hacíamos giras nacionales. Por supuesto, yo no era un personaje principal, pero vivía la experiencia. Y Claro. estábamos en teatro, hacíamos teatro de martes a domingo y viernes, sábado y domingo eran funciones dobles. Y ahí hacíamos clases de baile, hacíamos clases de expresión corporal, hacíamos clases de teatro, hacíamos clases de canto. O sea, eso fue un taller de formación integral importantísimo para mí en mi vida. Cuando la Alpargata se disuelve, básicamente porque el director, que era Roberto Fuentes, era una persona tan genial como loca, Sí. llegó un momento que él perdió un poco el control y dijo que esto se acabó. Un 31 de diciembre, creo que fue 30 de diciembre del año 89, él dice, esto llegó hasta acá. Y al final, en la última función que habíamos hecho. Y entonces Menahem Belilti, que era el presentador, decide armar otra agrupación que era el Folibergué Taquititá, que lo llamó Los Hijos Bastardos de la Alpargata, que comenzamos haciendo canciones que no se habían hecho, que quedaron del material que se había escrito para la Alpargata, y después eso tuvo otro camino. Como yo era un chamo, pero sabía música, Menahem me pregunta si yo puedo hacer los arreglos vocales. Y ese es el primer trabajo que yo hice con el que me fui después a Berkeley. ¿Ves? Pero claro, Todo está conectado. pero todos esos trabajos que yo hice, todo ese periodo que fue muy intenso con la Alpargata Cantorum, sembró una semilla importantísima de lo que era la convivencia de la música y la comedia. Sí, y algo que lo que mencionas, estaba llenando un lugar como Mata de Coco. Había una audiencia para disfrutar comedia Sí, musical. Claro. Yo me acuerdo también, no sé muy claro las conexiones, pero también estaba Medioevo, que era Claro, otro grupo que por hacía supuesto. cosas maravillosas. Yo me acuerdo que por alguna razón me cayó un cassette de Medioevo y yo estaba obsesionado con las canciones que habían ahí, pues. Entonces, qué fino saber que eso fue como un inicio, o sea, te conectaste con la risa temprano en tu carrera. Total. Y además, en todos los conciertos que yo hacía, por muy serios que fuesen, había un matiz de entretenimiento, un momento de risa. O sea, había algo que yo siempre estaba buscando. Empezaste, o sea, la música era el eje, o sea, era el centro, el núcleo, pero la comedia se convirtió como un recurso para conectar. Sí, o sea, es como quien cocina y siempre utiliza el curry. Exacto. Entonces, bueno, ese ingrediente que siempre ha estado presente en lo que yo hago es la comedia. Incluso me pasa hoy día cuando yo hago las conferencias de la cata musical y yo no tengo ninguna pretensión humorística cuando yo hago estas charlas. Pero siempre viene, no, además que es bueno como mezclas tú la comedia con todo esto. Y yo, qué maravilla, porque es sin querer. Sí, porque ya es como tu idioma, ya no es sí. no es un... y eso me parece increíble, pero eso no quiere decir que no hiciste comedia, hiciste mucha comedia. Sí, claro. Y no solo haciendo stand-up, pero también produciendo, haciendo cosas para televisión, cine, etcétera, etcétera. Ahora, ¿en qué momento recuperas la comedia? Porque te vas a ver, que le haces tu música, vuelves a Venezuela. ¿En qué momento dices, ok, déjame volver a integrar la comedia? ¿Fue algo que viste en la escena musical? ¿Qué fue lo que te metió otra vez en el mundo del stand-up y de hacer reír a la gente? Bueno, en Caracas empezaron a abrir un día de comedia en varios sitios. Recuerdo en el Molino Rojo y en Teatro Bar. Exactamente. Entonces, estos dos bares, por un esfuerzo de Carlos Sicilia por un lado y de George Harris por otro. Tenemos un Sicilia account en este ¿En podcast. serio? Sí. Qué risa. Sí, se menciona infinito. Una vaina increíble. Sí. Entonces, ellos habían gestionado un par de lugares, cada uno por su lado, para que hubiesen noches de stand-up comedy. Y a mí yo decía, oye, debe ser divertido probar hacer algo de comedia. Y además tú, no voy a decir que ya era trampa, pero ya tenías experiencia en tarima, de control de audiencias, haber hecho lo de Alpargata Cantorum. Sin duda, sí. Era como que algo que tú decías, el tema del miedo escénico no va a ser no va a ser el problema, que para muchos comediantes es una barrera importante. No, y la edad, o sea, cuando yo empecé a hacer eso, o sea, yo tenía, no sé, estoy tratando de 35, 36 años, no recuerdo ahorita. O sea, yo no estaba chamo. Exacto. O sea, sí tenía experiencia, pues. Entonces, pero bueno, quise poner a prueba varias cosas y la primera vez
me acuerdo que escribí un guión y se lo presenté a varios amigos para ver qué tal, y después era la fiesta de despedida de otra amiga, y entonces hice otra rutina allí, y yo vi que algunos se rieron, y bueno, me atrevo entonces a probarlo en un teatro. Entonces estaba Teatro Bar todavía en su primera fase, porque eso se convirtió en un lugar bastante grande, entonces, pero era el teatro, el espacio chiquito, el primero que abrieron, y me presenté allí y tenía unas rutinas cantando cosas, y la gente se reía. Entonces yo, mira, se están riendo, porque tú no tienes idea, Claro. y con el tiempo es una cosa que más corrobora con la comedia, que no hay manera de saber si eso que a ti se te ocurrió y piensas que es cómico, el consenso del público va a pensar exactamente lo mismo. No hay forma. Solamente el Probando. repetir muchísimo eso te va dando la certeza que esto definitivamente funciona. Y bueno, empecé a hacer comedia por experimentar, y de allí pasaron muchas cosas. O sea, empecé a ir... O sea, me convertí como una de las personas que iba fijo al teatro a presentarse. De Y, acuerdo. y de allí... Ya tú y yo nos conocíamos por proyectos de televisión, Correcto. por Alan, por supuesto, que Es estuvo correcto. por aquí en el podcast Sí. hace una semana, sí. Pero ya me acuerdo en esa época empezar otra vez a dar... mira, César se está montando en tarima. Es correcto, es correcto. Y de allí también lo que pasó es que Ana María Simón fue una de las presentaciones. Yo no la conocía. Ana María es una persona, o sea, que es reconocida en el medio, que Claro. tenía su trabajo en la radio, y entonces me invita a que haga una sección en su programa de radio. Entonces empiezo yo a ir a la radio semanalmente. Estaba ella con Erika de la Vega. Ana María queda embarazada y se va de permiso, y me quedo yo en el programa de radio. Entonces de pronto estoy yo haciendo radio todos los días con Erika. Es como cosa un poco Forrest Gump, ¿no? Sí. Que tú vas y te van pasando cosas. Totalmente. Y bueno, y empecé el teatro, y entonces empezaron a llenar los teatros, y de pronto empecé a vivir de la comedia. Sí. Y entonces cerré el estudio. Dije, ya, Sí. vamos a hacer comedia un rato. Vamos a hacer comedia un rato. Y ahí, ¿en qué momento sucede el efecto chicharra? Porque el efecto chicharra fue para mí, y lo hemos mencionado antes, un show importante para marcar una pauta y una tendencia en ese momento en la escena de la comedia venezolana, que era el tener un grupo de 3 comediantes armando un show y que pudieran compartir eso. Que después vino Mi País, Tu País, hubo otros proyectos similares, pero ese fue importante porque estaba Iván Aristiguieta, que es una leyenda ahorita en Australia. El tipo es la vaina más grande del mundo. Está Bobby Comedia, que ya por cierto lo invité al podcast, y cuando venga a Miami se va a sentar aquí a hablar, y que también tiene una carrera en la comedia impresionante, y estabas tú. Cuéntame cómo sucedió eso. Mira, yo quería buscar la manera de seguir practicando el material. Y yo era socio del Club Santa Paula. Y conseguí un salón donde no teníamos que pagar, o no sé si pagamos algo que era totalmente pagable por nosotros. Sí. Y yo dije, bueno, vamos a invitar a nuestros amigos, aunque sea 40, que lo entendía yo que era como el número mínimo para que se contagiara la risa y saber si esto funciona. Y nos presentamos. Entonces, inicialmente creo que esto éramos Iván y yo, que éramos amigos, porque nosotros hacíamos karate juntos, y hicimos el curso de buceo, Sí. y tal. Entonces, y al final, cuando hacíamos los paseos, él y yo echábamos chistes. Entonces yo animé a Iván a que se pusiera a escribir conmigo. Y de hecho yo había comprado el Comedy Bible de Judy Carter, un libro referencial de la comedia, y me puse a estudiarlo, y una parte dice, te tienes que conseguir, y ellos lo llaman Comedy Buddy. Y yo sé, bueno, la única persona con la que yo quiero escribir es con Iván. Iván vivía en Valencia. Entonces yo me iba a Valencia y él se venía a Caracas, y hacíamos nuestras sesiones de escritura. Entonces, bueno, ¿ahora qué hacemos con esta rutina? Vamos a presentarla. Si mal no recuerdo, inicialmente hablamos para que Bobby, que trabajaba con Improvisto, Claro. y ya él estaba haciendo stand-up, que nos presentara. Un presentador que también hace sus rutinas y sus cosas, y nos presentábamos Iván y yo. Pero claro, Bobby tenía su material también, y eventualmente fue como, no vale, que Bobby también haga su rutina completa, y terminamos haciendo eso los 3. Y allí un día nos presentó Elías Muñoz, otro día nos presentó Rubén Morales, en lo del Club Santa Paula. Y de allí pues Mariana, la esposa de Bobby,
que tiene un gran talento y visión Una para productora de para comedia. la Sí, sí, sí. producción. Producción. Para la producción, es tan natural en ella que yo al principio no sabía que era tan en serio. Porque de repente una persona que va a hacer algo realmente importante tiene como, arma un show más grande y más formal. Ella no, ella lo hace todo como ligero. Y resulta que lo que está armando es buenísimo, con una visión real y sabe para dónde va. Entonces, claro, Totalmente. la visión de Mariana fue fundamental. 100%. Porque de nada sirve el talento si no tienes la estructura para que esto te... La estructura y la visión Claro. y el orden. Es más, Mariana me dijo, estoy haciendo memoria, corro el riesgo de equivocarme, espero que no, sí, si no pido disculpas y rectificaré, pero yo recuerdo estar no sé por qué me viene en las Mercedes, saliendo de XFM, de algo, de una entrevista, no sé, y Mariana me estaba diciendo que le habían dado un teatro, el Teatro Latillo, para que yo hiciera un show. Y yo digo, pero es que yo no puedo hacer un show yo solo, porque ¿quién va a ir a verme? No, tú sí puedes y tal. Y creo que no, vamos todos a hacerlo. O sea, creo que es más fácil si somos más personas sumando para que eso funcione. Y entonces empezamos a trabajar el concepto. Y un día, frente a tu oficina, En Lucila. Exactamente, sentado. Legendario, ahorita hablaremos de eso. Claro. Te inspiró para ciertos éxitos. Bueno, allí, sí, es correcto. Y allí, en un papelito, escribimos Efecto Chicharra. Y este va a ser el nombre del proyecto. Porque Chicharra, queríamos algo con la Che, algo bueno. que te haces pipí de la risa. Y entonces sale el Efecto Chicharra, que fue una buena combinación. Excelente show y que marcó una tendencia. Creo que fue algo que le abrió los ojos a muchos de Claro. sí se puede hacer, Eso, vamos a juntarnos. Y los primeros los primeros favorecidos que nos dimos cuenta fuimos nosotros, Claro. cuando no sabíamos que esto iba a funcionar, y cuando fuimos a la primera función y se llenó, eran 200 personas. Y dice, no puede ser que esta gente vino a vernos. Sí. Ensayamos mucho las entrevistas, sabíamos que si en televisión lográbamos hacer algo con una cierta dinámica, el público se iba a animar a ir a ver el espectáculo. eso es Entonces, clave, bueno, se hicieron total. vallas, se hizo todo y... Mariana funcionó. ahí, repito, y tienes razón en decirlo, fue clave. Clave. Y yo esto no es algo que se pueda probablemente comprobar, pero yo sí creo que Efecto Chicharra y después Mi País, Tu País, ese momento abrió las puertas de todo el tema de las Yo presentaciones. respaldo lo que tú estás diciendo. Obviamente se estaban haciendo cosas antes. Aquí estuvo Emilio, Laureano, o sea, no es que todo empezó ahí, pero eso definitivamente le abrió los ojos a mucha gente. Definió una nueva ola. Exactamente. Y una camada distinta de gente que estaba probando, porque de donde viene Emilio, donde viene Laureano, es de la tele. Bueno, de la radio y de la tele. Entonces, es este personaje que es una institución que ahora yo voy a poder ver en vivo. Exacto. Entonces, es un camino distinto. Y sin lugar a dudas, son los grandes referentes. Porque cuando yo estaba... No, y maestros. O sea, Bobby se la pasaba con Emilio Laureano, eran sus maestros. Había ahí una conexión. Y siguen siendo Sí, maestros. O sea, claro. todavía, yo hace unos años giré con Emilio haciendo comedia y bueno, sigue siendo... Una leyenda viviente. Claro, Sí. se la sabe todas. Sí. Y yo recuerdo cuando yo estaba en la Alpargata, hubo una época en Mata de Coco que alternábamos con el Conde del Guácharo. Y ¿sabes? Yo tenía 17 años y no puedo creer esta persona parada, hablando. Era como la primera vez que yo estaba procesando el fenómeno del stand-up comedy. Y mira lo que hace él solo con el micrófono y la gente riéndose. ¡Wow! Creo que eso fue una marca importante también. Totalmente. O sea, bueno, eso es uno de los grandes deseos de que Benjamín venga esta maestra y hable, pero de repente vamos a esperar que terminen las elecciones. Sí, exacto. Mira, corrígeme si me equivoco, de repente tengo ahí un error de la memoria, pero creo que es durante Efecto Chicharra que sucede llamemos tu primer hit musical de comedia, que es el GPS Carupanero. Y quiero hablar de eso específicamente porque siento que cuando digo que es un fenómeno es que ya se fue de tus manos y eso estaba rodando por ahí, la gente se lo pasaba, gente que ya yo no sabía que te conocía me lo comentaba o lo cantaba. Sí. Una vaina, ¿cómo sucede eso y cómo se vivió desde tu punto de vista? No recuerdo si fue primero el GPS Carupanero u otra que yo hice que fue el Yo y que. Yo y que esa también la quiero hablar, la tengo en la lista, pero... No recuerdo cuál fue. Esa más bien está más cerca, esa Claro. te inspiramos nosotros sin querer. Totalmente, Sí. totalmente. El GPS
Cuando estudiaba en Berkeley, yo estudié con un maestro que se llama Bob Stoloff, que es un maestro de improvisación vocal, y él me ponía a hacer cosas muy interesantes que no son del canto, sino que es de improvisación vocal. Improvisación vocal, scat sing, eso que es... Y cuando él me está enseñando a hacer todo esto, me enseña primero cuáles son las sílabas que se pueden decir, cómo decirlas, cómo articularlas, y luego me pone a hacer ejercicios de trompeta. Estoy haciendo una respuesta larga para llegar al GPS, Claro, pero por favor. no estamos apurados. Estamos tripeando, creo que eso. Entonces, me acuerdo que me puso a hacer unos ejercicios con un libro de batería, los paradiles para la batería, un libro que se llama el Syncopation, pero con la lengua, diciendo diddly. Wow. Entonces yo tenía que hacer diddly, 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 diddly. Entonces es como trabajar los músculos laterales de la lengua. Y eso después sirve para la improvisación. Por ejemplo, cuando estás haciendo un sonido de trompeta. Entonces, bueno, un tema que a uno le provoca hacer con eso. Qué cool, bro. Me imagino que la gente que está escuchando el podcast, que no lo está viendo, está de que este carajo sacó una trompeta en este momento. Totalmente, marico. Entonces yo decía, bueno, el vuelo del abejorro. No. Era con el jueguito de la lengua. Wow. Y después había una pieza que era como para marimba, creo que es una pieza tradicional italiana. Entonces el acompañamiento era como... Entonces cantando el bajo, la primera y la quinta, nota guía, la quinta, y con eso vas acompañando. Y la otra persona cantaba el solo que era... Bueno, cantaba en otro tono. Entonces hacer ese juego que hacen las dos baqueticas de la marimba. O sea, oye, qué chévere que él entendió que esa pieza tradicional se puede hacer con esta técnica vocal. Entonces yo entre las piezas que empecé a trabajar y escribí muchas letras para solo, que se llaman vocalists, y tenía entre cejas allí la marcha turca de Mozart. Dice, bueno, por ahí puedo hacer algo algún día con esta pieza, y no había hecho absolutamente nada. Cuando estoy haciendo la comedia y un día jugando con la canción, y suena como la caricatura que se hace del acento oriental. Toda mi familia es de Carupa, ¿no? Yo creo que mi hermana y yo y algunos primos somos los únicos que nacimos en Caracas. El resto todos son orientales. Entonces, bueno, digo esto porque tengo cierta propiedad con inspiración directa. Inspiración, ¿no? Y además que nunca, al principio hubo personas que reaccionaron como si esto fuese algo ofensivo y ninguna pretensión ofensiva. Pero bueno, entonces casi decía... La policía de la comedia. Un homenaje. No, era un retrato de mi familia. Claro. Y yo digo... Entonces, como un oriental hablando. Bueno, como un oriental dando una dirección. Dale por aquí, diga por allá, todo el tiempo recto, no te voy a desviar. Entonces, eso me pareció gracioso. Y yo lo escribo realmente con la única pretensión de hacerle un chiste a mis tíos, que estaban reunidos en su casa. Entonces, yo lo grabo y ¿cómo se llama? Y se los pongo. Sí. Entonces nos reímos ahí. De hecho, el tío Pepe, que cierra la canción, es mi tío Pepe, de verdad, la casa de Juan. O sea, son personajes de mi familia, son los lugares que yo conozco. Luego yo digo, bueno, ¿y qué pasa si lo canto en un show? ¿Funcionará? Claro. O sea, pero ni idea si esto va a ser gracioso, si lo que hablábamos hace un rato. Me acuerdo que Laureano estaba allí ese día, también en Teatro Bar. Y lo canté. Claro, y uno se impresiona cuando escuchas a la gente reaccionando eufóricamente. Euforia con un chiste. Además que el Teatro Bar es uno de los lugares más chéveres en los que yo me he presentado porque era íntimo y además era como un concierto de rock pero de comedia. Exacto. Sí. Increíble. Entonces, el rugido de la gente, el power que se sentía allí era tan estimulante. Bueno, canté la canción y funcionó. Y la cuestión fue una maravilla. Bueno, queda dentro del espectáculo.
Y Laureano me dice, dámelo, grábamelo, yo lo quiero. Y entonces, y me lo pidió Eloísa Marturé, que era la esposa de Dudamel, en ese época me lo pidió también. Entonces se lo di a Eloísa, se lo di a Laureano. Laureano corrió a enseñar, se los mandé por correo, porque ya no había WhatsApp, se los mandé por correo electrónico. Y entonces Laureano fue donde Dudamel a enseñarle la cuestión y dice, ya lo oí, ya lo tengo. Entonces Laureano me llama y dice, que esto se viralizó porque ya se lo fue yo. No, pero yo se lo había dado a Eloísa, yo no pensaba. Y resulta que sí, empezó a correr, empezó a rodar. Después me hicieron una entrevista en la tele, en Globovisión, volví a hacer la rutina, se rieron. Yo conseguí que me dieran la grabación del programa y lo monté en YouTube y bueno, y ahí Boom. Y después nada, la gente yendo a ver tu show para escuchar el GPS Carupanero. En verdad yo creo que está en el top de canciones venezolanas de comedia, te lo juro, es una leyenda de canción y es muy buena. Y aquí hemos hablado del tema de lo que es la creatividad, el unir dos ideas que antes nadie hubiera unido y es el perfecto ejemplo. Sí. Es esta experiencia musical y este aprendizaje musical muy específico con el acento oriental. Ajá. ¡Pup! Y salió esta vaina, sí, arrechísimo. Ahora, vamos a hablar de la otra, de Yo y que. No, probablemente sucedió antes, pero en mi mente de repente me confundí. Pero el cuento que yo tengo, de repente ya vuelvo, el tema de memoria puede puede jugar en contra. Es que en Plov, ahí en Lucila, que es esta casa medio legendaria donde sucedieron muchos proyectos interesantes, que estaba también para Rayos de Alan, estaba Plov. Y nosotros teníamos un empleado, uno de los creativos, se llama Topo, Carlos Macea, y un día tú pasaste por ahí, lo escuchaste hablando y dijiste, aquí hay algo. Claro. Y ahí viene el yo y ¿qué? Sí, echa el cuento de tu lado. Coño la madre. Claro, hay dos personajes importantes. Está Carlos, que decía yo y ¿qué? Y creo que ahí empezó, no sé si se bromeaba y lo mofaban y le decían eso. Y no, recuerdo algo de un dibujo que no sé si lo hice yo en una cartelera o lo hizo alguien. O sea, ya realmente la memoria está borrosa. Era yo y ¿qué? Entonces, el que conoce al Topo sabe exactamente, perfectamente lo que estamos hablando. Y había otro personaje que era Posi, que después era Pox. Sí. Pox. Sí. Porque ahí yo tenía también un cuarto donde tenía mi estudio, mis equipos. Y al lado estaba Posi. Y entonces él un día llegó de un evento al que había ido en Chacao. Él tenía su novia, pero había otra chica que lo tenía enamorado y él no sabía cómo manejar la situación. Y él me va a echar el cuento y empieza a echarme el cuento y dice, no, bueno, es que tú sabes, yo estaba así como pendiente de la chama, o sea, bueno, tú me entiendes, ¿no? Que la chama, bueno, entonces pues yo sí estoy, o sea, yo vibro con tú sabes, pero esta otra, entonces, y se empezó a hablar, y decía, no decía nada, pero yo entendía absolutamente todo. Y no puedo creer que él me acaba de contar una historia de amor. Yo tenía una sección cuando estaba todavía en la sección con Erika y Ana María, y entonces yo empecé como que a escribir algo y se me ocurrió que fuese medio una canción y el coro puse entonces ya el cantadito de Carlos y yo dije, ¿qué? No, qué fino, ¿qué? No, demasiado. Y lo llevo como una pieza para el programa de radio, la sección, ¿no? Que escribí esta canción que es una historia de amor. Agarro la guitarra y en el acto, yo había pensado en una melodía, en algo, y se me olvidó por completo. Entonces toqué cualquier acorde y canté lo que se me fue ocurriendo en el momento para después reventar en el yo y qué. Y Erika y Ana María se mueren de la risa. Y a mí me llama la atención que les dé tanta risa. En aquella época ellos estaban tratando de hacer streaming. Todavía no tenían como la habilidad para hacerlo. Mi mamá se acababa de comprar, fíjate todas las cosas que se tienen que dar para que algo funcione. pase. Sí, mi mamá se acababa de comprar, porque ella es curiosa de la tecnología, un radiecito chino que grababa en MP3. Y como buena mamá, yo estaba saliendo en la radio y ella me estaba grabando. Grabaron el Yo y que, Lourdes, me acuerdo, era la productora, pero bueno, yo no sabía que mi mamá está grabando, yo no sabía qué había pasado con esa grabación que hizo Lourdes.
Me voy y Lourdes me llama horas más tarde. César, aquí en la radio, todavía la gente está cantando. Y yo, ¿y qué? Y yo, ¿y qué? No, qué fino. Y en serio, sí. Bueno, entonces, nada, tú tienes la grabación. Creo que el video lo tenemos. Entonces lo buscó y me acuerdo que salía yo todo azul. Había quedado malísimo, pero no se escuchaba el audio. El audio estaba malo. Y entonces, bueno, yo agarré la grabación y mi mamá me dijo, ay, yo grabé tu programa, qué simpática esa canción. Yo, ¿dónde lo grabaste? En este cosito de MP3. Wow. Entonces yo agarré la broma de MP3 con lo que había pasado en la radio, que era crucial, porque eso fue en caliente. Sí. Y es algo que no puedes replicar. Sí. Las risas eran reales, todo estaba sucediendo de verdad. Ese era el momento. Claro, entonces yo lo puse y lo monté en YouTube, en un momento que yo todavía no entendía el concepto de YouTube, porque yo soy muy lento para entender como estas cosas nuevas que aparecen. Cuando apareció Twitter yo no entendía nada de redes sociales, claro, era nuevo para todos, pero a mí yo tomo mucho tiempo en comprender qué es lo que estaba pasando. Entonces yo tenía un canal de YouTube que yo ni siquiera sabía que tenía, cómo monto el video, y entonces empecé a ver y entonces monté el yo y qué. Cuando tengo yo un show en Teatro Bar, como 4 días más tarde, voy yo con la guitarra y digo, voy a probar esto como material. Y escribo la letra, la pongo en un atril, chuleteado, porque no me la sabía de memoria. Y empiezo yo, ella que tú, que no, que yo, que tal. Y escucho que todo el teatro la empieza a cantar. Yo casi me pongo a llorar. Bueno, qué increíble. Porque no podía creer el fenómeno. ¿Cómo es posible que yo, ya va, pero cómo se la saben ustedes? Y la gente, entonces yo no me la sé. Yo no me la sé. Y entonces la canté y cuando llegó el momento del coro, o sea, era el concierto de rock. Sí, la gente gritando. Qué allí, arrecho. el yo y qué. Y te digo, yo con ese tipo de cosas, yo lo único que siento es qué suerte tengo. Claro. Qué suerte tengo, porque uno, o sea, es un collage de cosas que sucedieron. Y bueno, yo las junté, yo las puse. Y si no hubiese tenido la sección, no la hago. Si Carlos no hubiese trabajado y no existe. Si Pozzi no me hubiera echado ese cuento, no se me ocurre. ¿Sabes? La grabadora de tu mamá. Sí, la grabadora de mi mamá. Qué O sea, poco probable esa claro, vaina. uno juega un rol que, si bien es determinante, no es el único importante. Totalmente Y de cuando acuerdo. ese tipo de cosas pasan, yo digo, gracias, porque además, gracias al Yo y qué, me empezaron a llamar de todas las emisoras, de todos los programas. Eso significa gira de medios, significa exposición, significó shows llenos de gente. Entonces, bueno, sucedió de esa manera. Y son cosas que no se pueden replicar. No se Dice, pueden replicar. ahorita haz el... No, eso sucede. Eso tiene que venir de un lugar muy auténtico. Y no para se que cocina funcione. en un laboratorio. No. Es como muchos que han pasado por aquí y han hablado de sus momentos, sus detonantes, son cuentos similares. En el sentido de, pasó esto, yo no lo sabía y tuve que adaptarme a esa realidad para tratar de sacarle provecho. Pero a lo eso, común es que ¿no? eso, que han sabido capitalizarlo. No sé si han sabido capitalizarlo, pero han sabido identificar que tiene que capitalizarse. Después si lo hacen bien o no, pues, pero por lo menos están intentando hacerlo. Y tiene que haber ciertas circunstancias para que se capitalicen, porque yo en ese Exacto. momento ya yo tenía un acceso a los medios, ya, o sea, pasaron cosas. Podría haber sido tan iletrado en YouTube, en la computadora, que no hubiese sabido cómo montarlo y no pasa nada. Claro. ¿Sabes? O sea, son muchas cosas que Sí. se dan para que el fenómeno funcione. Para que el fenómeno funcione y que otra canción más que está en ese top de canciones Qué venezolanas. de locura, comedia. bro. Claro, y además tiene un predecesor que no dudo que de alguna forma haya sido una inspiración consciente o inconsciente. Entonces, yo no sé qué es Laura la Sin Par de Caurimares, Claro. que es del grupo Medioevo, Medioevo. que se convirtió en el hit comercial El más hit, grande que ellos claro. tuvieron, que es una chica hablando como la cifrina, la fresa caraqueña. Claro. Sí, con como una- hiciste, una el parodia. EPS Carupanero era algo relacionado al oriental, Exacto. que era el cifrino caraqueño medio millennial, será, Sí. porque estaba con este drama amoroso también. Claro, que además yo gozaba de una perspectiva de alguien mayor que él. O sea, ya para mí, ya yo lo veía como en la distancia, porque un amigo de él habría escuchado sencillamente el lenguaje de todos los días. Sí. A mí me llamaba la atención la forma, más que le tenía, y le tengo mucho cariño a Pozzi. Claro. O sea, la forma en cómo él echó el cuento y su apertura emocional. Pero yo decía, qué insólito que hable así. Sí, sí, un personaje. Lo vi el año pasado en Ah, México. sí. Sí. Qué chévere. Un tipazo. Sí. Y el Topo también. Los dos viven en México, por cierto. Ajá. Así que, bueno, ahí está. Tu inspiración. Ahora, mencionaste algo que me parece clave para que la gente entienda y se inspire, pero también aprenda de tu experiencia. Me dijiste que en un momento empezaste a vivir de la comedia. Eso sucedió. Totalmente inesperado. Y totalmente inesperado, Sí. claro, como para probablemente, o sea, yo no
el comediante que se siente aquí me dijo, no, yo sabía que yo iba a vivir de esto, o sea, probablemente o es un genio o nos está mintiendo. No. Pero pasa algo porque aquí todo está como muy alineado a lo que pasó en el país también. Estamos hablando, si no me equivoco, del efecto Chicharras 2010, 2012, por ahí. Una época donde estaban pasando cosas en Venezuela, también cosas buenas y cosas malas, pero en un momento decides, tengo que emigrar. Que fue ese detonante de decir, me voy a llevar lo que sea que estoy haciendo a otro país y cómo fue ese proceso. Y si tu carrera de comediante y músico te ayudó a conseguir papeles, o sea, ¿cómo fue? Sí, totalmente, totalmente. Bueno, yo estaba haciendo la comedia y, bueno, la situación de la inseguridad en el país empezó a ser crítica y ya me daba mucho miedo salir en las noches a presentarme por todos los cuentos, los secuestros que había, lo que estaba pasando. Y hay un cuento que yo siempre he hecho, que yo estaba un día con este dilema, ¿será que me tengo que ir? ¿Será que me quedo? Porque además me estaba yendo muy bien. Eso es por sí. Sí, estaba ganando buen dinero, o sea, estaba cómodo y decía, y dejar todo esto. Pero estaba con el dilema y me dije, no importa cuál sea, tengo que tomar una decisión. O me quedo o me voy. Y yo soy un poco así, dije, este día lo voy a decidir, es mi deadline. Y entonces, llega el día y no me había decidido. Y estaba en mi casa. Y digo, ok, voy a ir a almorzar. Cuando termine de almorzar, tomo la decisión. Wow. Entonces, así de específico. Sí. Yo vivía en el Solar de Latillo, bajé ahí por La Guairita, Centro Comercial Express, creo que no sé claro, si sigue ahí todavía. Entonces, me voy allá, había pastelería Danubio, pido un almuerzo, me siento, me estaba leyendo un cuento de Scott Fitzgerald. Entonces me voy con mi librito mientras me dan la comida, termino de comer y todavía no me decido. Ok, me termino de leer el cuento y probablemente en el cuento tenga alguna señal importante. Me termino de leer el cuento y nada, decir, cónchale, la gente que cree en las señales y pide, Dios, dame una señal. Si a mí me dieran una señal me pondría esto muchísimo más fácil. Y en eso veo que a lo lejos se va acercando un amigo que tenía tiempo sin ver, Ricardo Bonaguro. Pero viene con la cara destrozada, pero como de algo emocional, como fuerte. Y se sienta, se acerca a la mesa donde estoy, yo estaba en el pasillo de afuera, se recuesta y me dice, tú todavía piensas seguir viviendo en esta mierda. Y yo digo, verga. Ya va, ¿de qué estás hablando tú? ¿Cómo tú vienes y me dices esto? Pero es que no me saludó. Me dijo eso. Literalmente la señal y tenía directa. Tiempo sin hablar con él. O sea, porque si lo hubiese visto en la mañana, entiendo que ni me salude. Pero no, eso es lo único que él me dijo. Y entonces, pana, si tú supieras lo que yo estoy tratando de decidir en este instante, dice, dame 10 minutitos y te cuento. Y se fue. Me dijo, ¿qué está pasando? Lo esperé media hora. Llegó de vuelta y se sienta y se pone a llorar. Digo, Ricardo, ¿qué pasa? Me dice, César, estoy secuestrado. Yo, no puede ser, ¿cómo que estás secuestrado? Sí, me tienen amenazada mi familia, saben dónde están mis hijos, hay una persona que me escoltó hasta que llegara a entrar acá, tengo que ir a los cajeros a sacar todo mi dinero, hay otro que me está esperando en la salida, mira, aquí tengo las instrucciones, tengo que buscar las llaves de mi carro en la papelera, sacarla y tengo que seguirlos a ellos. Entonces, pana, ¿qué puedo hacer por ti? Pídeme un agua. Entonces le pedí un agua. Y si puedes, contacta a mi esposa, dile que estoy bien, pero no le digas nada, que no pueden llamar policía, no pueden hacer absolutamente nada. Y se va. O sea, me quedo yo ahí impactado, asustado y decidido. Obviamente. O sea, ya tenía la señal. Claro. Entonces me acuerdo que llamé a mi primo, que mi primo fue policía y tenía una compañía de seguridad, y le digo, ¿qué hago? Y me dice, César, no hay nada que puedes hacer. Si te cuadraron, si te pillaron, es prácticamente imposible que te zafes. Lo que yo te aconsejo es que agarres tu carro, salgas, metas la chola y no pares hasta que llegues a tu casa. Salí, no vi a nadie, metí la chola, me fui como un loco, llegué hasta la casa con el corazón en la garganta, entré, tenía show esa noche, llamé a Mariana y le dije, suspende el show de esta noche. Y después hablamos. Y suspendí el espectáculo y tomé la decisión. Y bueno, eventualmente retomé un poco la actividad para hacer dinero. Claro. Y empecé a escanear todo para ver si lograba
tener una visa de artista aquí en los Sí, Estados claro que Unidos. sí. Con Joy Keke. De bola Con que- Joy Keke. O sea, aquí está. Dame Pero- esa- pero Verga, es- háblame de una señal. Esa fue la decisión. Y algo más que creo, me adelanto un poco, este cuento termina cuando yo llego acá a los Estados Unidos, a Miami. De las primeras cosas que yo me compré fue una bicicleta. Y cuando me llegó, pues la compré por Amazon, me llegó, la armé, dije, voy a salir a las 2 de la mañana. Yo vivía en Coconut Grove y me fui de madrugada hasta Brickell. Y cuando llego a Brickell está la gente de fiesta y yo con la bicicleta, la gente tomando, festejando en la calle y tal. Y cuando pasé un rato allí, cuando me regreso, voy con la bicicleta y me pongo a llorar. Y empiezo a llorar porque digo, soy libre, man. No tengo miedo. Y eso, o sea, me marcó. Ese fue el momento donde reafirmé la decisión. No tengo trabajo, no sé qué va a pasar con mi vida. Tengo unos ahorros que no son muchísimos. Todavía no tenía el estatus, no sabía, nunca consideré estar ilegal en un país, si es aquí o si es donde sea, pero voy a tocar puerta a ver qué pasa. Pero ahí fue donde yo dije, definitivamente, yo prefiero estar con poco y llorando de felicidad porque soy libre. Claro. Toda esa historia, además, yo me puse un desafío que fue convertir toda esa historia en una canción. Ujú. Que la hice y ese es parte del el disco que estábamos hablando antes de empezar El acá. que sale ahorita el 31 de mayo. Que el 31 de mayo salió un disco mío de cantautor y es una historia que esa canción se titula Pedalear, Ok. hecha toda la historia en Wow. formato de canción. Qué lindo, qué historia. Bueno, conmovedora y triste también porque creo que ahí está mucho el cuento de muchos venezolanos que emigraron Claro. en ese momento donde el tema de la seguridad era... Ujú. O sea, mi caso fue que quedamos embarazados mi esposo y yo y fue como que este es el país donde queremos crear a nuestro hijo con todos estos cuentos que estamos escuchando de secuestros, asesinatos, violencia desatada. Como que no puedo estar en la calle caminando si era el carro, vale, móntate. Ujú. ¿Sabes? Era como que ese estrés todo el tiempo. Eso ha cambiado, me han dicho, Sí. pero igual sin duda para mí fue un tema detonante para migrar. Y tengo que preguntar, después tuviste chance de hablar con tu amigo, todo resultó bien. Hablé con él, él, o sea, no tuvo O sea, obviamente, mayores consecuencias más claro. allá de la trauma, pues. económica, sí, pero se quedó en Venezuela. Wow. Gracias a lo que él me dijo, yo me fui y él siguió viviendo en Venezuela y siguió siendo es empresario. Ricardo, él tuvo Il Pisatillo, tuvo Santa la Diabla, luego... Yo lo recuerdo, yo sé quién es el de Santa la Diabla. ¿no? Pero Sabía. Ricardo era... Fíjate qué lindo cómo se conectan los cuentos. Ricardo era tramoyero del Teatro Las Palmas cuando yo cantaba con la Alpargata Cantorum. Wow. Ah, bueno. Entonces, bueno, aquí todo... Barrabar también tenía, ¿no? Barrabar, correcto, sí, Me sí, acuerdo sí. de ese bar, me encantaba. Sí. Ok, bueno, voy a hacer una pausa aquí rapidito para primero mencionar al gran sponsor de este podcast que es Astro Studio. Este bello, hermoso lugar que ya te escuché hablando maravillas que necesito que repitas. Puedo hablar bien de este sitio porque Sí. yo estoy increíblemente impresionado de lo bien diseñado, lo bien equipado, lo inteligentemente que está puesto, de la forma tan inteligente que está distribuido cada una de las cosas, la tecnología que tiene, los equipos. No me están pagando por decir esto, pero es que lo estoy Coño, diciendo, gracias. lo estoy diciendo de corazón y estoy volteando hacia todas partes porque estoy viendo qué tino han tenido con cada una de las cosas, cómo las ubicaron para que quede como queda el Gracias. producto. No, ¿verdad? es que bueno, quienes producen entienden la que Sí. uno sufre montando esto. No, y eso es tanto que yo dije, ustedes no prestan asesorías, porque me gustaría que me asesoraran También. para ver si yo puedo tener algo más decente en mi propia estructura de trabajo. Pero Totalmente. es un placer solamente estar aquí, además de la entrevista, solamente por estar en este lugar. Con estos Muchas jugueticos, gracias, sí. vale. Bueno, nuestros estudios también, sí, asesorías, lo que necesiten. Simplemente llámenos. También consultas del tarot. También. Y lo otro importante, bueno, mencionar Chiste Interno, chisteinterno.com. Ahí es el lugar donde estamos poniendo todo el contenido. Estamos muy contentos porque ya ahorita cuando salga este episodio ya va a estar pasando, pero hace un par de semanas
empezamos a lanzar episodios abiertos para todo el mundo y además episodios adicionales para los miembros. Entonces estamos creando cosas muy finas. Hoy grabamos con Shakti y Eliu, vamos a grabar un especial sobre The Office, la serie. Vamos a hablar de esa serie que es legendaria. Entonces estamos generando muchísimo contenido para miembros. También tenemos el newsletter que se pueden suscribir gratis. Para miembros tenemos el canal de Telegram donde estamos ahí publicando cosas, todas estas cosas. De repente, si conseguimos por ahí el video del GPS Grupanero, se los ponemos a la gente en el chat. La conversa que estamos teniendo hoy, coño, la complementen con todas esas vainas que nos estamos riendo. Y bueno, nada, ya saben, chisteinterno.com, ahí está todo. ¿Algo que se me olvide, Adrián? ¿Estamos bien? Bueno, que se van a perder de lo que viene ahorita si no se hacen miembros. Si no se hacen miembros, toda la parte controversial que vamos a preguntar ahorita a César, no se la van a perder completamente. ¿Cómo se hacen miembros? En chisteinterno.com. En la misma página está, te suscribes y pagan $5 $5 mensuales. Que con toda la inflación que hay en el mundo, eso no es nada. No empobrecen ni enriquecen a nadie. Pero bueno, para empezar con preguntas controversiales que le generen mucha curiosidad a la gente y quieran pagar la membresía. Hubo una serie en Venezuela que... O sea, que yo soy una persona bastante inculta en lo que es el pop. O sea, y bastante perdido. Te voy a adelantar esto antes de escuchar cualquier pregunta. O sea, vaya. A mí me tomó mucho tiempo lo que era la moda, entender ese concepto. Me decía, oye, esta camisa es marca tal. Yo niño, pero totalmente perdido. O sea, me tomó años entender cómo algo estaba de moda, porque una marca era cool. Y me pueden estar pasando cosas importantes, cantantes pop súper conocidos y yo no me doy cuenta. Entonces, es posible que si vas a hacer referencia de algo, yo tenga que decir, no tengo idea de lo que me estás hablando. Es posible que no. Y además, yo no viví en los 90 en Venezuela. Yo viví en una burbuja donde solamente escuchaba jazz. Bueno, aquí creo que hay evidencias de que sí vas a tener cuentas y cosas que sabes. Venga, ok. Porque hubo una serie de televisión en Venezuela que yo me obsesioné con esa serie, a pesar de que no es algo que recomendaría que la gente consuma. Pero en ese momento, con lo que estaba pasando, ya yo te conocía a través de Alan, que le das clases de canto y tal. Y de repente sale esta serie llamada Protagonistas de Novela. Claro. Esa sí sabes que estoy hablando. Esa no la vi desde afuera, pero la vi desde adentro. Aquí es donde cortas. Yo no conozco cultura pop. Y recuerda, suscríbete o síguenos para no perderte de todo lo que viene.